gracia de Dios, primera parte, la cita bíblica, Efesios 1, del 3 al 7. La carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3 al 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su deseo, su propósito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta carta, hermano, habla mucho sobre la riqueza de la gracia del Señor, sobre la gracia inmensa de nuestro Dios que Él tuvo con nosotros, ¿cierto? Tiene y tendrá con nosotros. Dice acá que según Él nos escogió, según en Él antes de la fundación del mundo. ¿Usted puede entender eso, comprenderlo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese fue el propósito de que Él nos escogió, de que Él te llamó, hermano, y Él te trajo a su reino para ser santo, para ser sin mancha delante de Él. Dice también en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí está la predestinación. Y todo esto dice por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Ya? Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Quitamos a Cristo de esta ecuación, ¿cierto? Y se nos derrumba todo. Sacamos a Cristo de la Escritura y no hay Escrituras, hermano. Él es el centro de esto. Y todo esto según Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Este primer capítulo, ¿cierto?, está lleno de la gracia del Señor. En primer lugar, vamos a tener que la redención o la salvación de nuestras almas llegó por pura gracia de Dios, por medio de Jesucristo, ¿cierto? Pero fue por la gracia de Dios que ocurrió todo esto, que sucedió todo esto. Esta redención es igual a ser libres, hermano. Él nos libertó. Él nos libertó de las opresiones. Él nos rescató y nos perdonó. Nos rescató del pecado. Eso es lo que hizo Él. En el mundo estábamos presos en el pecado, estábamos encarcelados en nuestros pecados y Él nos hizo libres. Él nos libertó, hermano. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos? No. ¿Por qué? Por pura gracia. Esta carta también enfatiza lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Al librarnos principalmente del pecado. Porque el pecado, ¿a dónde nos llevaba? A la muerte. Y esta muerte, una muerte eterna. Allá nos llevaba el pecado, hermano. Íbamos directamente a la muerte eterna, al infierno. Si bien ahora pecamos, ¿cierto? Pero tenemos es otra forma, ¿cierto? Nuestra vida es otra forma de vivir, es otra forma de vivir esta vida cristiana y el pecado ya no se enseñorea de nosotros, como dice la Escritura, sino que siempre va a estar en nosotros porque somos carne de pecado, pero ya no se enseñorea de nosotros, ya no tiene dominio de nosotros, sino que nosotros debemos luchar contra ese pecado. Debemos luchar, debemos ser fuertes, pedirle a Dios valentía, fortaleza para que Él nos ayude con nuestros pecados. Y si pecamos, ¿cierto? La Escritura también nos dice que tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, para con Dios. Y si nos arrepentimos, ¿qué hace Él? Nos perdona. Es tan fácil como eso, hermano. El que se arrepiente, Dios lo perdona. Pero todo por medio de Jesús. Nadie, hermano, dice la Escritura, nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús.
Todo es por medio de Él, hermano. Todo es por medio de Él, de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la redención fue hecha por medio de su sangre, de su vida, por esa muerte, por esa resurrección. Él nos dio entrada a la gracia del Padre. Esa sangre, ¿cierto? Y esa muerte fue el precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Precio y precio de sangre. Y así fue constituido también el sumo sacerdote para siempre. Él fue el sumo sacerdote, hermano, y fue también la ofrenda que antiguamente en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ¿cierto? Se ofrecía los sacrificios. El sacerdote ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo y por los pecados de él también. Pero Jesús se ofreció a sí mismo y fue sumo sacerdote y la ofrenda. Todo en Él. Él cumplió todo en su carne, en su muerte, en su vida, en su pasión y en su resurrección también. Para pertenecer a este cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que es un cuerpo, necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Y así ser librados del infierno y luego sentarnos en los lugares celestiales. Para eso, ¿cierto? Debemos ser llamados. Llamados. Los llamados son muchos, dice la Escritura, ¿cierto? Pero los escogidos son pocos. Son pocos. ¿Por qué? Porque el llamado del Evangelio es llamar al mundo, llamar a quien sea. Y cuando esa tierra, ¿cierto?, es buena, la semilla cae y germina, y sale el fruto. Y ese fruto, ¿cierto?, después va dando fruto hacia otros. Porque el árbol, ¿cierto?, da su fruto para los demás. Entonces, al ser llamados, nosotros recibimos, escuchamos el mensaje de Cristo y estamos en este lugar el día de hoy, hermano. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, son pocos los que escuchan la voz de Dios, y estos son de los que hablan los escogidos de Dios, los elegidos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted está aquí porque Dios lo llamó, hermano. Por el puro afecto de su voluntad, por su gracia, para alabanza de la gloria de Él. Usted no tiene parte aquí en esto, hermano. Usted no tiene nada que hacer aquí en esta salvación que nos entrega el Padre. Y eso es muy importante que usted lo entienda, hermano, y que usted lo comprenda. Somos un cuerpo como dice la Escritura también, ¿cierto? Somos constituidos un cuerpo, somos personas distintas, personas diferentes, somos iglesias distintas, iglesias diferentes, que trabajamos de forma distinta, ¿cierto? Nos diferencia a lo mejor doctrinas, pero lo central es la palabra del Señor. Una iglesia bíblica es una iglesia de Cristo, una iglesia bíblica es una iglesia santa, una iglesia donde se predica la palabra del Señor es una iglesia verdadera, hermano. Hoy en día, ¿cierto?, hay una lucha, hay una batalla entre iglesias, que cuál es la mejor, que cuál tiene mejor doctrina, que el que danza está bien, el que donde no danza está mal, que todos los cristianos tienen que hablar en lengua, el otro dice que no, y así se lo llevan, hermano, y se ha formado una batalla entre iglesias, lo cual es absurdo. Es absurdo, hermano, completamente absurdo. Debemos trabajar conforme Dios nos llamó, conforme a nuestra capacidad, conforme a lo que Dios nos entregó, debemos trabajarle al Señor. Nuestro hermano José hablaba, ¿cierto?, de los hermanos que están en China, de los que están en la India, en muchos lugares del mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted por ellos? ¿Ir a la India? ¿Ir a la China? ¿Eso tiene que hacer? Tiene que orar por ellos, hermanos. Somos un cuerpo. A ese cuerpo le tocó estar allá, a nosotros nos tocó estar acá. Gracias a Dios, por el momento estamos bien. No estamos siendo perseguidos, podemos predicar libremente, podemos hablarle a la gente, aunque la gente hoy día está reacia, hermano, al Evangelio. Con todo esto que está pasando en el país, la gente no quiere absolutamente nada con nadie, ni con política, ni con religión, con Dios, absolutamente con nadie, hermano. Está muy complicada la cosa. Pero ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es nuestra misión? Hablarle a quien se ponga enfrente de nosotros, ¿cierto? Y el que es un llamado y el que es un escogido recibirá esa palabra y vendrá al cuerpo de Cristo. Jesús dijo, ¿cierto?, cuando envió a predicar a Pablo, le dijo, pasa de ese lugar porque hay mucho pueblo ahí, hay mucho pueblo mío. Pero ¿qué tenía que hacer Pablo? Hablar, para que esa gente recibiera el mensaje y viniera. ¿Por qué? Porque habían escogido de Dios en ese lugar. Habían escogido del Padre, pero debían ser llamados para que vinieran, para que fueran atraídos al Padre.
debían escuchar la palabra del Señor, porque la Escritura dice que la gente debe escuchar el Evangelio para poder venir al Señor. Entonces esa es la misión, esa es la tarea y ese es el cuerpo de Cristo, hermano. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Dios nos llamó para que estemos ahí. Y fuimos perdonados y fuimos nosotros salvados por pura gracia de nuestro Señor de irnos al infierno. Y nos trajo a sus lugares celestiales. El punto es que debemos conocer en qué consiste la riqueza de la gracia del Señor, hermano. Y en primer lugar veremos que el perdón por la culpa en el Antiguo Testamento era en base a la sangre vertida del Cordero. Esa era la forma del perdón en el Antiguo Pacto. En Levíticos 14, del 24 en adelante dice, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. Se fijan que eran solamente ritos todo esto, pero era una ordenanza de parte del Señor y era sombra de lo que habría de venir. La sangre derramada, la sangre rociada, hermano, era sangre vertida por todos lados, hermano. Era algo, yo diría que escandaloso, escandaloso. ¿Pero a qué hacía referencia a eso? A la sangre de nuestro Señor Jesús. Él derramó, hermano, hasta la última gota de su sangre, por amor a nosotros. ¿Dónde quedó esa sangre? Esparcida en el suelo. Un escándalo, hermano. Algo horroroso. Por los dos ladrones a cada lado, los dos sangrentados. Cristo derramando toda su sangre. Algo escandaloso también, hermano. Y todo eso por amor a nosotros, a sus escogidos. La diferencia es que este perdón acá, hermano, era momentáneo. Era un perdón momentáneo. Solamente por la culpa que se había cometido por el pecado. Esto no era para salvación, no era algo para siempre, sino era para justificación por las culpas momentáneas. Por eso se ofrecían continuamente los sacrificios, hermano. En el Nuevo Testamento ya no se piden sacrificios. En ninguna parte aparece que nosotros debemos hacer sacrificios para poder acercarnos a Dios. La única parte que habla de sacrificio es Hebreo, donde habla de un sacrificio de alabanza, un fruto de labios que exalta el nombre del Señor. Pero exaltar el nombre del Dios de nuestro Señor no es un sacrificio, ¿cierto? Al contrario es un gusto poder cantar al Señor y darle gracias por todo lo que Él hace por nosotros. Pero con Cristo, hermano, bastó solamente su sacrificio, el sacrificio del Señor Jesús, donde padeció en la cruz y esto fue suficiente para salvarnos, para perdonarnos y para obtener la vida eterna. De ahí, hermano, cesaron los sacrificios. De ahí no hay más sacrificios, dice la Escritura, por el pecado. Dice el libro de Hebreos también. Ya no hay más sacrificios porque en Cristo se cumplió la ley y Cristo cumplió el propósito de Dios, que era la salvación eterna. Un solo sacrificio, una sola ofrenda, una salvación. Un Dios y Padre de todos, hermano. En Hebreos 9:26, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está, ¿se fijan? Una vez para siempre. El perdón de nuestros pecados, hermanos, lo recibimos por nuestra confesión. Usted peca, ¿cierto? Usted pide perdón a Dios en oración y Dios lo perdona. Cuando Él nos llama, Él nos salva, Él nos limpia como el hijo pródigo, ¿cierto? Andábamos en el mundo perdidos y Él nos trajo de vuelta. Nos trajo de vuelta a Él, nos lavó, nos limpió, puso calzado, anillo en nosotros, hizo fiesta por nosotros. Y así recibimos, ¿cierto?, el perdón de todos nuestros pecados y somos salvos por el Señor Jesús. Entonces nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados cuando confesamos al Señor que hemos pecado, que nos hemos caído, que nos hemos equivocado y nos arrepentimos.
La justificación viene por la sangre de Él. Así podemos tener comunión con Dios por medio de nuestro Salvador Jesús. Él nos acercó al Padre. La semana pasada vimos que nadie podía acercarse a Dios, ¿cierto? Y al tabernáculo solamente podía entrar el sumo sacerdote, nadie más. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Él abolió todo eso, quitó todo eso. Y hoy tenemos entrada directamente, ¿sí? Tenemos línea directa al Padre por medio de Cristo. Ese fue el sacrificio que hizo Él. Fue algo perfecto, hermano, sin mancha. Él murió por nosotros. Fue el sacrificio perfecto ante los ojos del Padre. Por eso el Padre permitió, ¿cierto?, que todo esto pasara, sucediera, que por medio de Cristo pudiéramos tener esa entrada a Él, a su trono, al trono de la gracia, como lo vimos la semana pasada. En Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús. Por Él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ya estando ya al lado de Él. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo más grande de todo esto, hermano, es que Dios se reconcilió con nosotros. Él se reconcilió. Él dijo, ya me voy a reconciliar, voy a hacer un sacrificio perfecto, algo que no se pueda romper, algo que el hombre no tenga nada que ver acá. Lo voy a hacer yo por mi parte, por mi cuenta. Todo va a ser en base a mí y a mi hijo. Algo perfecto, hermano. Porque si nosotros tuviéramos parte en eso, ya sería imperfecto, ¿cierto? Porque nosotros somos imperfectos. Si nosotros metiéramos la puntita del dedo, sería imperfecto en todo el plan de salvación, de redención de Dios. Por eso fue algo que nació en el corazón de Dios. Y Él lo hizo por medio de Jesús. Entonces acá encontramos 5 beneficios, hermanos, para nosotros. La justificación por medio de la sangre de Cristo. En segundo lugar, la salvación de la ira por medio de Cristo. La iglesia no fue puesta para la ira, hermano. Los hijos de Dios no fueron puestos para la ira. Sí recibimos nuestro castigo cuando nos equivocamos, cuando fallamos. Dios nos corrige, Dios nos castiga. Él nos azota. Azota al que recibe por hijo, ¿cierto? Reprende, castiga. Pero eso no es ira, es solamente un castigo. La ira vendrá al mundo cuando Dios venga a juzgar a esta tierra. Ahí vendrá la ira, las copas de la ira de Dios, las trompetas de que habla Apocalipsis, donde Dios enjuiciará al mundo, a todo el mundo, y también la tierra será purificada. Entonces tenemos salvación de la ira nosotros por medio de Jesús. Tenemos la reconciliación en tercer lugar con el Padre por medio de Jesús, por medio de Cristo. En cuarto lugar, somos salvos por su vida, la vida de Cristo. Y en quinto lugar, nos gloriamos y nos gozamos dándole honor al Padre por nuestro Señor Jesús. Nos gloriamos y nos gozamos, nos alegramos, ¿cierto? Y damos gracias siempre a Dios por lo que nos dio, hermano, por lo que nos entregó. Esa salvación, esa tranquilidad de vivir ahora, ¿cierto? Tranquilos, en paz, de que si nos morimos, para nosotros el morir es vida. Antiguamente no, ¿cierto? El morirse, bueno, la gente en el mundo dice que prefiere morirse para ir a descansar. Pero qué perdidos están, hermanos, de la realidad, de lo que es realmente el morir. Nosotros tenemos ese consuelo, que si morimos, para el Señor morimos, como dice Pablo, y si vivimos, para Él vivimos. Y sea que muramos, o sea que vivamos, dice Pablo, somos del Señor. Así que el morir para nosotros es un paso solamente en nuestro caminar, un paso más adelante. Por eso usted no tiene que estar preocupado, hermano, el día que muera. Usted tiene que estar tranquilo. No tiene que estar preocupado, irá a morir, irá a viajar, iré a morir, iré de vacaciones, me iré a morir por el camino, o me irá a pasar algo. ¿Por qué preocuparse, hermano? Cuando la Biblia nos dice que debemos estar a cuenta con Dios. Si usted está a cuenta con el Señor, no tiene nada de qué preocuparse, hermano. Nada. Y todo esto es por la riqueza de su gracia. Algo inmerecido. Algo que tú ni yo merecemos, hermano.
En el inicio de la carta, hermano, a los Efesios, él se dirige a los fieles a Cristo, los que están en Éfeso, ¿cierto? En este caso a la iglesia en Éfeso. Y estos fieles habla de una palabra griega, pistos, que se refiere a alguien que es digno de confianza, alguien que es digno de confianza, alguien que es confiable y que es seguro. ¿Entra usted en este grupo de los fieles, de los seguros? Alguien que se cataloga como un creyente fiel y verdadero. ¿Será usted un creyente fiel y verdadero? ¿Seremos creyentes fieles y verdaderos como Pablo se refiere aquí a los Efesios? Es la mejor reputación de un cristiano, hermano, ser un cristiano fiel y verdadero. Y así Pablo calificó a los cristianos en Éfeso. En primer lugar le da, cierto, la gloria a Dios, Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, cierto, debemos comenzar con eso, con una oración, cuando nos dirigimos al Padre, como en la oración modelo que nos dejó Cristo, cierto, el Padre nuestro, que es una oración modelo, no es una oración para repetir a cada instante, sino que es para reconocer, en primer lugar, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí reconoce, cierto, la grandeza de Dios que está en los cielos, que no hay nadie que es soberano, no hay nadie por encima de Él. Santificado, después sigue, dice, santificado sea tu nombre. Ahí habla de la santidad de Dios, que muy bien sabemos, cierto, que Él es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo, es el atributo que más resalta de Dios. Y después habla, cierto, de las riquezas que vienen a nosotros. Venga tu reino, cierto, a nosotros y hágase tu voluntad. Y ahí entra la soberanía de Dios. Y así continúa la carta, hermano. Así continúa, perdón, esta oración modelo que Jesús nos dejó a nosotros. Y Pablo indica acá, en primer lugar, que Dios es bendito y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo nos dio a conocer al Padre otorgándonos todos sus beneficios, hermano. Él nos dio todos los beneficios una vez que nosotros llegamos a Él y nos dio a conocer a su Padre. El perdón, la salvación y la adopción como hijos. Recuerde que somos adoptados, somos recogidos de la basura. De ahí nos sacó el Señor. Así que cuando lo molesten a usted, el hermano mayor por lo general dice, no, tú eres adoptado, a ti te recogieron de la basura. Usted dígale amén, así fue. Porque así fue, hermano, de ahí nos sacó el Señor, de la basura, de la inmundicia. Nos adoptó y nos hizo su hijo. Es un regalo maravilloso, hermano, maravilloso, que nos da confianza, nos da tranquilidad, nos debe dar paz a nosotros. Nos perdonó, nos salvó, ¿cierto? Y nos adoptó como hijos. Nos dio también la llenura del Espíritu Santo, el cual nos proporciona la voluntad y el poder para ser testigos de Él. Y nos recuerda todas las cosas también que habrían de venir. Así también nos exhorta el Espíritu y nos dice cuando estamos haciendo las cosas mal. Hay algo en nosotros, ¿cierto?, que nos dice, nos guía el Espíritu de Dios cuando estamos haciendo algo mal o algo que no corresponde. El Espíritu está ahí exhortándonos y guiándonos. Una persona que no siente eso y que peca deliberadamente es porque no es cristiano, hermano. Porque no siente ni siquiera un remordimiento por el pecado, por lo que está haciendo. Y la promesa que tenemos, ¿cierto?, es la esperanza de estar con Cristo por siempre y por la eternidad. Ahí será la consumación de esta vida cristiana, hermano. Cuando estemos con el Señor para siempre, por toda la eternidad. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Se fijan? Él fue a preparar morada para nosotros. A preparar lugar, perdón. Las moradas ya están ahí. Él fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. En la traducción en el lenguaje actual dice, en la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. ¿Cuál es ese camino?
El camino de la perseverancia, hermano. Ese es el camino y usted conoce el camino. Y conoce, ¿cierto? La palabra del Señor, que es nuestra guía para llegar a la meta. Esa es la palabra, ¿cierto? Que te llena, que te da vida, que cuando tú la escuchas, ¿cierto? Algo pasa en ti, en tu interior. Es como unas pilas, ¿cierto? Ponerse unas pilas cuando uno escucha la palabra del Señor. Entonces ese será el final, hermano. El final de nuestra vida. El final del camino, ¿cierto? Porque esto es algo eterno. Es algo que nunca va a terminar, hermano, que no tiene final. Estaremos con nuestro Dios, dice la Escritura, para siempre. Para siempre. ¿Se imagina usted en el cielo ya? Tocando un arpa en su nube, como lo pintan muchos, ¿cierto? Bueno, Juan nos muestra más o menos, ¿cierto?, cómo será el cielo, la ciudad celestial. Preciosa, ¿cierto? Algo maravilloso, algo que inimaginable. Pero Él nos muestra ciertos rasgos de esa ciudad. Y ahí es donde estaremos, hermano. Ahí es donde estaremos con nuestro Padre. Y ahí será ya el final, hermano. Ya no habrá llanto, ya no habrán preocupaciones, que hay que pagar esto, que las cuentas, que las deudas, que el colegio de los niños, que la patente ahora en marzo. Y todas esas cosas, hermano. Ya en el cielo ya estaremos tranquilos con el Señor para siempre, adorando, bendiciendo su nombre, dándole gloria por los siglos de los siglos, hermano. Ese será el final de todo esto. En segundo lugar, Él nos escogió en Él. En Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y en esta cita hay un deseo de Dios que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿cierto? Ese es el deseo del Señor. Cuando nos escogió, cuando nos llamó desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto santo significa apartados, hermano. Cuando Dios nos llama, nos justifica por medio de Jesús, somos santos, somos limpios, somos lavados y somos restaurados. Estamos en otro lugar ahora, en otra posición. Del mundo Dios nos pone acá en los lugares celestiales. Y ya estamos justificados, ya somos santos. Ante los ojos de Dios somos puros, somos limpios, hermano. ¿Seguimos pecando? Sí, pero el sacrificio de Cristo perfecto nos pone en esa posición delante de Dios. Por eso acá habla que nosotros somos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y eso cómo se logra? Solamente por medio de Cristo, hermano. Porque usted jamás va a poder ser santo y sin mancha delante de Dios. Eso es imposible. Porque somos pecadores. Somos faltos. Y vuelvo a repetir, no tenemos parte en la salvación de Dios. Por eso Él dice, yo los voy a considerar santos y limpios por medio de Cristo. En Cristo. Todos los beneficios serán en Cristo. Serás santo, serás apartado en Cristo. Ahí yo te veré santo, te veré puro. Y si cometes un error, yo te perdono, pero por medio de Jesús. Es la única forma, hermano. Y Él expuso esta salvación por medio de Cristo para que nadie se perdiera. El único requisito es el arrepentimiento, arrepentirse de los pecados, de la antigua forma o manera de vivir. Entonces la salvación, hermano, nadie interviene con Dios, porque la salvación es personal y depende por completo de Dios. ¿Ya? Depende por completo de Dios. Recordemos que somos pecadores. Bueno, no hay para qué recordarlo eso, ¿cierto? Nos miramos toda la mañana al espejo y vemos a un pecador ahí. Vemos a una persona que necesita de Dios. Vemos a un hombre o una mujer que necesita el perdón de Dios, que necesita esa gracia que es nueva cada mañana. La necesitamos todos los días, hermano. Y llegamos a ser salvos no porque lo merezcamos, sino porque nos amó de pura gracia. ¿Ya? Usted no merece, yo no merezco esto. Por tal motivo somos salvos por su gracia. Y esta salvación es gratuita. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado. ¿Quién lo pagó? Jesús, en la cruz. Por eso esto es gratis, es un regalo de parte de Dios. La salvación está ahí, siempre estará, hermano. Siempre estará. El que persevera hasta el fin ese será salvo. ¿Ya? Usted a lo mejor se va a abandonar
la salvación la va a dejar de lado, a lo mejor ya se va, como dice Hebreo, ¿cierto? Como un bote ahí se va a empezar a alejar de la orilla y se va a alejar, 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 pero usted un día volverá, porque es de Dios, pero no por mucho tiempo, ¿ya? Porque el cristiano necesita estar con Dios, necesita su palabra, necesita la corrección, necesita el amor de Dios. Pueden venir bajones a nuestra vida a lo mejor, pero eso no nos va a alejar jamás de nuestro Señor. Entonces esa salvación siempre va a estar ahí, hermano, siempre. No la podemos perder porque es un regalo de parte de Dios. Es un regalo de parte de Él. El único requisito, ¿cierto?, es perseverar, seguir adelante, seguir en el camino. Si te caes, te levantas y sigue. Si pecaste, te arrepientes, le pides perdón a Dios. Estás siempre al lado de Él, dependiendo de Dios, hermano. Dependiendo de Él. Como dijimos, ¿cierto?, el precio ya fue pagado. Y este plan de salvación se originó, hermano, desde que el hombre pecó, desde que desobedeció y se apartó de Dios. Tenemos el primer sacrificio que fue, cierto, por agradecimiento, en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces acá Dios comprendió, ¿cierto? Él, no comprendió, sino que Él dijo acá que el corazón del hombre es malo, que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso no volveré a destruir más la tierra, dijo, por causa del hombre. Porque de lo contrario tendría que estar destruyendo la tierra todos los días, hermano, ¿cierto? Todos los días por causa de nuestra maldad. O una vez al año, ¿cierto? Ya para que no sea tan seguido. Pero imagínense una destrucción continua, hermano. No, Dios comprendió y se empezó a originar, ¿cierto?, este plan de salvación en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque vio que el hombre, los designios del corazón del hombre, eran de continuo solamente al mal. Que no había nada bueno en el hombre. Y si no hay nada bueno en el hombre, difícilmente se acercará a lo bueno, en este caso al Padre, al Señor. Entonces Dios usaría este plan de sacrificio para salvar lo que se había perdido. Él establece los sacrificios. En el Antiguo Testamento el sacrificio, ¿cierto?, era de los animales. Pero los sacrificios estos ya no bastarían. Y Él empezó a mostrar cómo sería el verdadero sacrificio, el sacrificio perfecto. Y para esto utilizó, que lo vimos también, utilizó a Abraham. Dios escogió a Abraham, hermano, para este sacrificio. ¿Recuerdan que lo vimos cuando le dijo el Señor: ofréceme en holocausto a tu hijo? A tu único, le dijo, al único hijo que tienes, porque no tienes más. Y ahí empezó, hermano, se originó de cómo sería esa salvación que Dios entregaría a nosotros por medio de Cristo. Noé ofreció un sacrificio, pero fue un sacrificio temporal. Dios se agradó, ¿cierto?, porque era lo que Él iba a mostrar posteriormente, el sacrificio de animales, de corderos, de becerros, y después, ¿cierto?, el sacrificio de Cristo, de su Hijo. Entonces vemos dónde se originó todo esto y cómo continuaría a través del tiempo, pasando por el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Pacto, donde Cristo muestra la salvación perfecta. Y eso es lo que veremos la próxima semana, hermano. Continuaremos veremos cómo Dios utilizó a Abraham para mostrar todo esto, para mostrar este sacrificio, para mostrar lo maravilloso que sería todo después, hermano. El Antiguo Testamento nos muestra a nuestro Señor Jesús. Por todo el Antiguo Testamento, Cristo se pasea, hermano. Se pasea por todo el Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Pacto y Él se hace carne y lo podemos ver en forma de carne, mostrando el amor de Dios en su sacrificio, en su vida, su pasión, su muerte, resurrección.
Y así nos muestra el plan de salvación perfecto que Dios tendría por pura gracia, hermano, por pura gracia. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que son las riquezas de la gracia del Señor. Son riquezas. La gracia de Dios de cada día, hermano, son riquezas que nosotros recibimos. Usted se levanta en la mañana, es gracia de Dios. Usted tiene trabajo, usted tiene un pan en la mesa, es la gracia del Señor. Es todo, viene por la gracia de Él, hermano. Todo lo que usted pueda tener, material, espiritualmente, viene de parte de nuestro Dios. Y debemos darle gracias cada instante, cada momento. Cuando tenemos el alimento, bendecir nuestra mesa, bendecirnos los alimentos, o sea, no los alimentos, sino que dar gracias por lo que Dios ha puesto en nuestra mesa. Cuando llegan bendiciones, cuando hay problemas, dar gracias porque Dios quiere tratar con nosotros, Dios quiere algo con nosotros. Y eso es por la gracia también de Dios. Cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, es por la gracia también del Señor, porque Él quiere formarnos, porque Él quiere capacitarnos también a nosotros. Porque no quiere que seamos cristianos fluctuantes, cristianos que van de un lado para otro, que un día, un domingo están aquí arriba y el otro domingo están ahí abajo llorando. Él no quiere eso, hermano. Él quiere cristianos sólidos, cristianos de verdad, que estén siempre firmes, que sean de un solo sentir. Y no que anden de arriba abajo como las olas del mar, ¿cierto? Así, que un día sí, que un día no, que un día sí, que un día no, sino que mirar adelante, ponernos en la brecha, ¿cierto? Y mirar hacia adelante y ver hacia el futuro, que Dios nos tiene preparado algo, que Dios tiene algo preparado para nuestra vida. Y el final, como lo vimos recién, ¿cierto? Será el cielo. Algunos moriremos de viejitos, otros moriremos de otra forma, nadie lo sabe, ¿cierto? Nadie conoce nuestros días, nuestro tiempo, nuestra edad, nadie, hermano, sabe cuándo hemos de morir. Pero la paz y la tranquilidad, hermano, es que si nosotros morimos, morimos para Cristo y nos iremos con Cristo. Y esa es la tranquilidad que tenemos como cristianos, ¿cierto? Damos gracias al Señor, hermano. Damos gracias por su gracia, hermano. Muchas gracias, Padre, un domingo más que nos tienes en este lugar. Y como lo estamos viendo, Señor, es solamente por tu gracia. Porque tú así lo has querido, Dios del cielo. Porque así te ha placido en tu corazón tenernos aquí el día de hoy. Señor, te damos gracias. Siendo nosotros malos, siendo pecadores, siendo faltos ante tus ojos, aún así, Señor, tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Y por tu amor, tu gracia y tu voluntad, Dios del cielo, nos ayudas y seguimos perseverando hasta el final. Eso queremos, perseverar, seguir adelante, Señor. A pesar de todas las cosas, las dificultades, del pecado que cada día nos asedia, Señor, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Queremos vencer y seguir adelante, Señor, caminando. Queremos continuar, queremos seguir y llegar a la meta, Señor. Queremos un día estar en los cielos contigo, Padre, y mirar atrás y ver cómo nuestra vida, cómo fue nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Y será solamente un recuerdo, porque estando contigo, Señor, será todo perfecto. Estando contigo en los cielos, Señor, será todo bello, será todo hermoso. No habrá más llanto, no habrá más necesidad, Dios del cielo. No habrá más enfermedad en aquel lugar, porque seremos a semejanza de tu Hijo Jesús, en un cuerpo glorificado, el cual tú harás posible, Señor. Gracias, Padre. Bendice lo que hemos hecho el día de hoy, bendice a nuestros hermanos. Cada día ayúdalos a perseverar, Padre, y a pesar de todas las cosas, de lo que esté pasando, Señor, y a pesar de las debilidades que nos agobian, que podamos estar firmes, Señor, y podamos siempre apoyarnos en ti, en tu palabra, en nuestros hermanos también, Dios del cielo, porque así nos has puesto tú como un cuerpo para ayudarnos los unos a los otros, Señor. Te damos gloria en esta hora, te damos alabanza, Señor. Te bendecimos, Padre, porque has sido bueno, Señor, porque nos has tomado de tu mano y porque nos has tenido por dignos, Señor, de estar en este lugar y de ser tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué más podemos decirte, Dios? Si todo tú lo sabes, todo tú lo conoces, Señor. Solamente darte las gracias, Padre. Mil gracias por todo lo que haces, por tu infinita gracia, tu infinita misericordia y tu infinito amor. En el nombre de Jesús entregamos todo esto que hemos hecho el día de hoy
para alabanza de tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.